Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Aldana, soy estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad Manuela Beltrán y en el día de hoy les voy a hablar de la investigación cuantitativa o del paradigma cuantitativo. Recordemos que un paradigma es una forma de ver la realidad y cómo vamos a acercarnos a ella. Entonces, este enfoque cuantitativo tiene unas características, ¿cierto? Entonces, una de las características de este método es que tiene unos procesos rígidos, secuencial, es decir, para unas etapas claramente definidas, y probatorio, es decir, que se tiene que recolectar evidencia, datos que van a ser analizados y nos va a permitir llegar a unas conclusiones. Pero esas conclusiones, pues, son, digamos, que se pueden inclusive generalizar en una población si se tiene pues digamos, una muestra suficiente. Entonces, ¿qué es lo que busca o cómo se enfoca este paradigma cuantitativo? Entonces, aquí se buscan son relaciones causales o se observa la realidad para detectar estas relaciones causales, ¿cierto? Cómo se relacionan cada una de las características que componen la problemática y busca medir esos aspectos con el fin de probar hipótesis. Entonces, esta es una labor probatoria. Y para que esa labor probatoria pues se debe realizar bien sea una descripción o una experimentación. Entonces, para hacer una descripción o inclusive para hacer los experimentos se deben definir unas variables. ¿Qué son unas variables? Pues son las propiedades que observamos de la realidad y las cuales pues presentan una variación en el tiempo. Es todo aquello que se puede observar y si se puede observar bajo este paradigma pues también se puede medir. Para este paradigma pues todo es medible, si es observable es medible y si es medible pues se tiene digamos una objetividad. Es un paradigma bastante objetivo, ¿cierto? Entonces, mediante las variables podemos describir la realidad, ¿cierto? Pero hay unas variables que nos permiten, digamos, que son claves en esa descripción de la realidad. Entonces, esas variables las vamos a llamar las variables que son pertinentes. Y otras variables que simplemente intervienen o que están presentes, pero no son el foco de nuestra observación o de nuestro estudio. Y esas son simplemente las, como su nombre lo dice, las intervinientes. Entonces las variables se pueden clasificar también como dependientes o independientes, ¿cierto? La variable independiente es aquella a la cual nosotros, independiente es la que nosotros podemos darle valores, la que nosotros podemos manipular, ¿cierto? Manipular no, digamos controlar, ¿cierto? Y la variable dependiente, pues son los resultados, el efecto que se logra al aplicar digamos, este control o esta observación. O simplemente podemos centrar nuestro análisis en la variable independiente para ver cómo reacciona o qué efecto o qué resultado tiene la variable eh, dependiente. Es muy similar a cuando vemos en las funciones, ¿cierto? Que tenemos una X y una Y. En ese caso, la X, cuando nosotros le damos valores, ¿cierto? Es independiente y la variable dependiente, pues es la Y, que es la que va tomando las imágenes y los valores o va a depender, como su nombre lo indica, del valor de la otra variable. Entonces, estas variables, al ser cuantitativas, pues se pueden también clasificar como discretas o continuas. Discretas cuando pues estamos hablando de cifras o valores que no son objeto de numeración intermedia o numeración fraccionada. Por ejemplo, cuando hablamos de una población de personas. No podemos decir 3 personas y media o 3.5 personas, siempre van a ser 1, 2, 3, 4. Entonces eso pues se conoce como variables discretas. Y las variables continuas pues es la que tienen representaciones con números fraccionarios, en el caso de las magnitudes ya como el sistema métrico, las medidas, el peso, todo ello,
admiten de que se hagan fraccionamientos y por ende pues se conocen así como continuos, que están definidas en toda la recta y no solamente en algunos puntos específicos. Entonces, a través de la observación de esas variables, medimos esas variables, recolectamos esos datos, luego se analizan, pero ¿para qué se analizan? ¿Qué buscamos con eso? Probar hipótesis. Entonces, la hipótesis en todas las investigaciones es muy importante. La particularidad de este enfoque cuantitativo es que debe existir y debe fijarse al inicio del estudio. ¿Por qué? Porque todo, digamos, todo el esfuerzo investigativo se va a centrar en confirmar o descartar la hipótesis. Pero ¿qué sucede? La hipótesis puede fijarse de una manera incluso que se conoce como hipótesis nula, ¿cierto? Siempre va a haber una hipótesis de investigación. Entonces, hipótesis puede ser nula. Nula no quiere decir que no exista, sino que se parte de una premisa o de una afirmación que de entrada damos por cierto. Por ejemplo, si decimos el 70% de los deportistas, de los deportistas del campeonato X sufren lesiones en sus piernas. Esa afirmación no da lugar a que se diga si es, igual se le puede dar valor, pero de plano estamos ya diciendo una cifra, no estamos diciendo que el porcentaje, que se busca conocer el porcentaje de lesionados, sino que ya estamos dando un valor de entrada, estamos diciendo que es el 70%. Luego, pues con el estudio vamos a probarlo o a descartarlo, ¿cierto? O hay una alternativa, una hipótesis alternativa que da de entrada unas alternativas de que sea o una cosa u otra, ¿cierto? No necesariamente se parte de una afirmación, sino que podemos decir, por ejemplo, que el porcentaje de lesiones, el alto número de lesiones que se presentan en el campeonato puede estar relacionada con la falta de calentamiento de los deportistas. En ese caso, pues, estamos dando a que se pueda establecer pues a través de un estudio cuantitativo, haciendo unas mediciones, observando cuántos se lesionan, si eso estaba relacionado a ese deportista, cuántos calentaron, cuántos no calentaron, bueno, todo esto, y así poder también confirmarla o descartarla. Pero aquí la hipótesis viene a jugar un papel muy importante. Entonces, ¿cuál es digamos, el diseño de una investigación cuantitativa? Pues principalmente se deben establecer las magnitudes y los fenómenos que se van a observar, pero también se deben definir los instrumentos de medición. Esos deben, al inicio, definirse cómo se va a medir. Se buscan siempre resultados exactos y la muestra debe ser representativa para generalizar. Una de las características de los estudios cuantitativos es que tienden a ser macros. Son mucho más o son más amplios que los enfoques o una investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque tenemos un campo de acción más amplio y cuando buscamos generalizar, pues necesitamos tener una muestra mucho más amplia para poder llegar a esa generalización. Entonces, ¿qué complejidades qué complejidades puede tener este enfoque cuantitativo? Lo primero es que no todo se puede medir. Las cifras pueden ser frías para algunos campos, como en el caso de las ciencias sociales. O puede que se pueda medir, pero no tiene importancia la medición. En algunos casos, nosotros cuando abordamos una temática queremos conocerla más a fondo, no la generalidad. No queremos, digamos, observar superficialmente, sino acercarnos más, comprender, pero desde ese punto de vista vivencial. Y entonces para este tipo de estudios, sobre todo en temas sociales, ya para abordar digamos, más a fondo las causas, pues puede que los números no sean suficientes. Y en eso
pues hay que ser conscientes de eso y saber qué tipo de investigación se va a abordar. En esto tenemos una metodología bastante rígida. Tenemos que tener hipótesis iniciales, es decir, tenemos que saber para dónde vamos, qué vamos a hacer desde el comienzo, porque hay una especie de estandarización. Y esa estandarización pues se va a ver reflejada también en la documentación que se hace del proceso investigativo, ¿cierto? Entonces acá este paradigma cuantitativo pues está más enfocado en el método deductivo, es decir, de lo general, ¿no? A partir de lo general, por eso es que es un espectro más amplio, ¿cierto? Y la medición pues es exhaustiva y controlada, es decir, siempre vamos a tener los números de por medio, cifras, para llegar a una objetividad. La investigación cuantitativa es más objetiva, ¿cierto? Entonces, ¿qué tensiones se enfrentan en cuanto a la investigación cuantitativa al compararla con la cualitativa? Entonces, ¿qué tensiones tenemos? Bueno, dentro del paradigma cualitativo, pues buscamos la descripción del fenómeno. Nos interesa describirlo desde la perspectiva también del investigador, mientras que la cualitativa realiza las mediciones sobre el fenómeno, por lo tanto es mucho más objetiva. Al describir el fenómeno y el investigador, digamos, dar su punto de vista o su propio enfoque, pues ahí estamos siendo un poco subjetivos. Eso se da porque hay una interpretación de fenómenos en la cualitativa. En la cuantitativa no, simplemente se mide y a través de ese análisis de cifras, de esas mediciones, de esos experimentos que se hacen en muchas formas, pues es que se tiene el acercamiento a la realidad. La profundidad y detalles, decíamos que la cuantitativa es mucho más detallada, mucho más específica, mientras que en la cualitativa buscábamos la generalización. La cualitativa, por ende, pues se puede hacer en pequeños entornos, ¿cierto? O es mejor para pequeños entornos, mientras que la cualitativa es para unos entornos más grandes. Hablamos que una era subjetiva en el caso de la cualitativa y la otra es objetiva. Casi que la cualitativa deja mucho más interrogantes, ¿cierto? Mientras que la otra llega a unas conclusiones mucho más sólidas y por lo tanto validadas. Ahora bien, la última pregunta que nos hacen es si la metodología se puede combinar, si es posible una metodología mixta. Para mí sí es posible, y no solo es posible, sino que es necesaria. Por lo que yo decía, se puede hacer una relación entre las dos, y esta relación creo que puede estar dada porque nosotros podemos, por ejemplo, realizar un estudio cuantitativo para enfocar un estudio cualitativo. Es decir, hacer primero una observación bajo un paradigma cualitativo para mirar, por ejemplo, cuál es el más alto porcentaje de consumidores, digamos, de determinado producto, ¿cierto? Y luego abordarlos a ellos para mirar por qué o qué es lo que los lleva a elegir ese producto, ¿cierto? O podemos validar un hallazgo cualitativo mediante la cuantificación para generalizarlo. Entonces, hacemos un estudio cualitativo, es decir, nos acercamos a un grupo de personas, vemos por qué le gusta determinado producto, lo escuchamos, y luego de eso, pues escogemos una población y hacemos un estudio cuantitativo para ver si se pueden generalizar esas características. Y para eso, pues bajo un estudio estadístico, por ejemplo. Entonces, también es importante que nosotros podamos explicar las cifras, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos explicar y describir ampliamente los resultados y para eso, pues podemos hacer uso del enfoque cualitativo. ¿Cuáles son los inconvenientes? Si manejamos los dos enfoques, se puede perder uno de los dos y es más difícil delimitar la temática. Bueno, eso es todo por hoy en cuanto al enfoque cuantitativo y finalmente hicimos la comparación con el enfoque cualitativo. Muchas gracias, hasta la próxima.